Un cordial saludo para todos. Vamos en este momento a hacer una breve descripción de las propiedades de la materia. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio, es decir, tiene un volumen. Suele encontrarse en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Y existe un cuarto estado que, aunque es un poco raro, es de los más abundantes, que es el estado plasmático. El estado plasmático es un gas ionizado. Un ejemplo de esos es el Sol. Y el fuego o la candela también se considera como un estado plasmático. Las propiedades de la materia pueden clasificarse en generales y específicas. Las generales son todas aquellas que son comunes a todos los cuerpos físicos, como el volumen, la porosidad, la masa, el peso, la extensión, entre otras. Y las propiedades específicas son aquellas que permiten establecer diferencias entre las sustancias. Ejemplos: el color, el olor, el sabor, punto de fusión, punto de ebullición y la densidad. Es decir, son características que diferencian unas sustancias de otras. Vamos a mirar ahora lo que son las propiedades específicas de la materia. Las propiedades específicas de la materia se dividen en propiedades químicas y propiedades físicas. Las propiedades físicas, a su vez, se dividen entre propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades químicas de la materia hacen referencia a la capacidad de reaccionar o de transformarse una sustancia en otra u otras sustancias. Es decir, en este apartado de propiedades químicas tenemos todo lo que tiene que ver con las reacciones químicas. Que digamos, nosotros tenemos unos elementos a la izquierda de una ecuación química, lo ponemos a reaccionar con otros y al final nos va a dar otros compuestos muy diferentes a los que reaccionaron. Por ejemplo, podemos hacer combustir a los hidrocarburos, ¿cierto? Es decir, podemos colocar a los hidrocarburos en presencia del oxígeno y eso hace que ellos ardan y me van a producir un gas carbónico y agua. Las propiedades físicas, entonces decíamos que las extensivas son las que dependen de la cantidad y extensión de las sustancias. Por ejemplo, el volumen, el peso, la masa y la longitud, la presión, la energía cinética y potencial, entre otras. Y las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de la materia. Por ejemplo, la densidad, la viscosidad, la temperatura de fusión y de ebullición. Es decir, un pedazo de hierro. Si tenemos, por ejemplo, 1 metro de hierro, ese va a tener una densidad determinada. Pero si cortamos ese hierro en otro pedazo más pequeño, ese pedazo pequeño sigue conservando su densidad. Miremos entonces a través de este resumen las propiedades de la materia. Decíamos que tenemos unas propiedades que son físicas y que esas físicas se dividen en propiedades intensivas y propiedades extensivas. Que las características de las propiedades físicas es que no altera la identidad de la materia. Que son ejemplo de esas propiedades: el color, el estado físico, la masa, el peso, el volumen, el punto de ebullición. Que propiedades físicas intensivas son aquellas que no varían con la cantidad presente de sustancia, es decir, con la cantidad de masa, como el color, el punto de ebullición, el punto de fusión y la densidad, independientemente si tenemos
poca masa o mucha masa, siempre va a tener el mismo color, el mismo punto de ebullición y el mismo punto de fusión y densidad. Y las extensivas son aquellas que varían con la cantidad de sustancia. Por ejemplo, el peso. No es lo mismo agarrar un pedazo de hierro, por ejemplo, de 1 metro y luego tomar otro pedazo de hierro con la misma composición, pero que ahora tenga 3 metros. O sea, van a tener diferente peso. Lo mismo con el volumen y el largo es lo que les estoy diciendo. Lo mismo con el ancho, la masa y la altura. Esas son propiedades extensivas de la materia. Ahora miremos el mapa conceptual de la materia. Entonces el mapa conceptual de la materia lo vamos a leer de la siguiente manera. La materia es todo aquello que ocupa un volumen y tiene masa y que experimenta cambios tanto físicos como químicos. La materia está formada por átomos, es decir, todos los materiales que están en el universo están compuestos por átomos. Y la materia pues tiene propiedades. Dentro de esas propiedades tenemos unas que son comunes a todos los cuerpos y otras que diferencian un cuerpo de otro. Dentro de las propiedades que son comunes a todos los cuerpos, esas las llamamos generales, como son la masa, el volumen, el peso, la inercia y la impenetrabilidad. Y las específicas, si hacemos referencia a su composición, tenemos aquellas que cambian, es decir, las propiedades químicas hacen que cambie la composición de la materia, ¿cierto? Esas propiedades químicas pueden ser la oxidación, la combustión y la reactividad. Y aquellas que no cambian la composición de la materia son propiedades físicas. Y dentro de las físicas pues tenemos la densidad, la dureza, la maleabilidad, la elasticidad, entre otras. Esas las podemos medir a través de instrumentos. El densímetro me puede servir para calcular la densidad de líquidos. La dureza es una propiedad que depende de que un material sea capaz de rayar a otro. El que sea capaz de rayar a otro, pues ese es más duro que el que raya. Se encuentran, por ejemplo, el diamante está en la escala mayor, es digamos, el más duro de todos y él es el material que es capaz de rayar a todos. El talco está dentro de los materiales menos duros. La maleabilidad es una propiedad que tienen algunos materiales de dejarse convertir en láminas. Por ejemplo, el oro y la plata se pueden convertir en láminas. Bien, hay algunas propiedades físicas que las podemos determinar a través de los sentidos físicos. Esas se llaman organolépticas, como es el sabor, el color, el olor y la textura. Con esto damos por finalizado este pequeño video donde hacemos alusión a todo lo que tiene que ver con la materia.